hablemos un poquito de cómo llegaste al trading, ya como tal. Está bien interesante la historia porque yo entro al trading, yo empiezo por las cripto. Yo había leído un poquito sobre Elon Musk y sobre que había comprado Bitcoin, pero no sabía muchísimo. Y esto fue en la prisión. ¿Cómo es tu estrategia de trading? Mi estrategia es algo sencillo y el que lo logre entender bien es una estrategia súper dura. Muchas veces en esto del desarrollo personal se tiene cierta ideología de que nosotros somos dioses, creamos nuestro destino, solo hacemos todo. O sea, tú lo que haces es que lo pone en un nivel de presión porque sabe que todo Depende de él. depende de él. ¿Qué tal, familia? Espero que estén muy bien y bienvenidos a un episodio nuevo de podcast. El día de hoy tenemos un invitado especial. Estamos en San Juan de Puerto Rico y ¿por qué no hacer un podcast con alguien local de aquí? Su nombre es Abraham Pérez y nos estamos conociendo por estos días. Es un honor estar contigo acá, Abraham. No, ¿Cómo estás? gracias a ustedes por invitarme, el honor es mío, de verdad. Qué bueno, qué bueno. Y nos conocimos en Tampa porque ya Sí, vienes haciendo podcast en inglés, ahorita en sí. español. ¿Qué otro idioma sigue? Es chino, es el próximo, voy a hablar mandarín. Eso es. Entonces, nada, quería hacer este podcast realmente como un conversatorio. He visto un poco de lo que haces, nos estamos siguiendo hace poquito en redes y creo que tu historia de vida es algo extraordinario que me encantaría que nuestra comunidad lo pueda conocer. Claro, Sé que has hecho algunos otros podcasts también en español, pero mi comunidad en Colombia de pronto te va a empezar a conocer un poco más. Y claro. cuéntanos un poquito quién es Abraham. Pues mira, yo soy de aquí, soy de Puerto Ujú, Rico. Actualmente vivo en Tampa, ujú, Florida, pero yo me crié, nací en Bayamón. So, fui un joven que me crié en un barrio pobre, un barrio donde había mucha criminalidad. Siendo un joven en este entorno, yo siempre miraba a mi alrededor y buscaba ¿verdad? Ejemplos a quién seguir, y la realidad era que las personas que veíamos con cierto nivel de poder, respeto, eran personas que estaban haciendo cosas negativas. En mi etapa de adolescencia, ¿verdad? ujú. De desarrollo, eh, cometí muchos errores, ¿verdad? Y uno de ellos fue rodearme de personas que no estaban haciendo cosas positivas. Ujú. Por ende, para hacer la historia un poquito corta, pues terminé pagando con mi tiempo. Hice 10 años en la cárcel Ujú. aquí en Puerto Rico. Este, y ese fue el principio del proceso más doloroso y a la misma vez de mayor bendición que ha Ujú. pasado en mi vida. Porque en ese espacio donde estaba encerrado, no tenía libertad, lo había perdido todo, fue un momento donde yo pude hacer una introspección y decir qué yo quiero para mi vida. Yo no quiero esto, yo no quiero seguir haciendo esto. Y algo cambió dentro de mí, cambió esa narrativa interna y comencé a visualizarme como una persona positiva, una persona de éxito. No sabía que iba a hacer lo que yo hago hoy, pero sabía que iba a tener éxito. Claro. ¿Eso fue a qué edad? ¿Qué edad Eso tenías? fue, yo entré a los 21 años y Ok. salí a los 31. Wow, Yo tengo 37 años, wow, ¿sabes? wow. No, pero te ves más joven. Gracias. Se rejuveneció también, Eso ¿no? es para que vean. Increíble porque todo mundo tiene su historia, ¿no? Ya. Y esta manera de pronto de caer en cárcel y tanto tiempo, puede uno llegar al punto de decir, "Ah, ya mi vida no". Si tú supieras que el gran problema de la sociedad es que la gran mayoría de las personas viven en cárceles que no saben. Ujú, Yo tuve ¿verdad? El haber pasado por esa cárcel física, pero en esa cárcel física yo me di cuenta que yo también estaba en prisiones mentales, ujú. cárceles mentales, bajo autoestima, no creía en mí, no creía que yo podía lograr las cosas, cosas que ya vienen implantadas, ¿verdad? Que nos vienen sembrando en la mente. ¿Sabes? Sí, Deja de estar pensando en pajaritos preñados, como dicen en Puerto Rico. So, muchas personas viven encarcelados en su propia mente. Y aunque mi proceso fue físico, yo lo visualizo con el proceso de muchas personas que es mental. ujú, Y pienso que cuando las personas empiecen a darse cuenta, número uno, que están en una prisión, y número dos, que tienen la posibilidad de salir,
van a lograr todo lo que ellos quieren. Eso es un punto importante, sobre todo que estamos en este nicho del trading. Tú eres trader, ya llevas siempre unos 5 años, años. o 5 años en esto. Y eso que mencionas de la prisión mental es creo que algo que es importante tocar. ¿Cómo te diste cuenta sobre esa prisión mental que tenía, esos limitantes que muchos quizás se van a sentir identificados con esto? Porque hay muchos que llevan, de pronto te pasa a ti, me pasa a mí mucho con los seguidores o alumnos que te dicen llevo 8 años, 5 años y nada, que soy rentable y no sé qué pasa y me autosaboteo. Ahí te diste en una clave. Bueno, las prisiones mentales son muchas. Y uno Ujú. tiene que aprender a identificar cuál es la que tú estás. Yo descubrí que yo estaba en una prisión mental cuando me empecé a hacer preguntas. Y la pregunta fue, ¿por qué yo estoy pasando por esto? En un momento donde la depresión, yo me sentía tan terrible porque lo había perdido todo. Tenía un hijo bebé. Wow. Eh, yo tenía dinero y lo perdí todo. O sea, no me quedé en nada. Perdí mi familia. El mero hecho de tú mirar el cielo y ver las estrellas. O sea, yo lo perdí todo. Y en un punto me pregunté, ¿por qué me pasó esto? Ujú. O sea, ¿cómo yo llegué aquí? Y ahí pongo a hacer una introspección. Número 1, baja autoestima. Yo quería, yo quería ser respetado, yo quería ser admirado, Ujú. yo quería llamar la atención porque no me aceptaba yo tal y como yo era. Eso es. Y eso me llevó a ponerme caretas y querer ser cosas que yo no era. Porque aunque pagué como un delincuente, la realidad es que dentro de mí yo nunca fui delincuente. O sea, yo era una persona, un muchacho con buen corazón esto, que hizo cosas por querer fit in. Exacto. Y ahí fue donde yo me di cuenta, yo estoy viviendo en una prisión mental en el momento donde dije, ¿sabes qué? Yo soy lo que soy, y me amo y me respeto. Y como yo me respeto, todo lo que yo me proponga, yo voy a hacerlo. Voy a morir en el intento. Claro. So, eso fue lo que a mí me ayudó a identificar. Yo pienso que las personas tienen que hacer esa introspección. ¿Por qué tú estás saboteándote? Muchas veces yo le digo, posiblemente tienes miedo. El miedo es uno de los grandes detractores del éxito en Ujú. el trading. Tienes miedo a perder, pero también puede ser que tengas miedo a ganar. Sí. Porque estás acostumbrado a perder. So, toda tu vida has estado en fracaso. Toda tu vida ya lo haces cómodo para ti. Ujú. ¿Sabes? Vivir por debajo de tu nivel es tu zona de confort. Cierto. Entonces, cuando sales y te elevas de nivel, estás en una zona que no es confort. Y que hace el mismo cuerpo. Yo quiero volver a mi zona de comodidad. Claro. Y te autosaboteas. Y que llegas a un punto, sobre todo en este nicho, que te tienes que arriesgar. Todo 100%. riesgo, ¿no? 100%. Riesgo controlado, pero riesgo. Y esos limitantes mentales muchas veces vienen de la niñez. Sí. Yo tengo un familiar que le preguntaba hace un tiempo por qué a ti te da miedo emprender. Y él decía, no sé, pensándolo como bien, siempre que cuando yo era niño y de pronto le pedía a mi papá una colombina o algo, la respuesta siempre era no hay plata, Ya. no hay dinero. Y siempre era ese no hay dinero. Y eso se le quedó en su mente de niño al punto de que le daba miedo emprender algo porque decía, No hay dinero. no hay dinero, si ya lo hago, ¿qué va Puedo a ser de perder mi lo que tengo, vida? exacto. Entonces esos limitantes, identificarlos creo que es muy bueno, porque desde luego te lleva a salirte de ese caparazón donde las cosas son limitadas Sí, tienes el mundo, lo puedes agarrar con las manos y salir adelante. 100%. Mucha gente batalla con esto y yo creo que es algo como muy común. Uno Sí, piensa que real. solo me pasa a mí y es muchas personas que están pasando por estos procesos. Y ya cuando lo entiendes, ¿qué fue lo que más te ayudó? Porque bueno, lo identifico, pero ¿qué te ayudó a salir Ahí de es eso? donde tú tienes que ser intencional. ¿Okay? Ujú. Y esto, yo pienso que la parte de identificarlo es importante porque te va a dar la dirección Sí, de hacia dónde tienes que ir y de qué es lo que tienes que hacer y qué no tienes que hacer. ajá, Ahí empiezas a trabajar en el plan de ejecución, ujú, ese plan de acción. Yo aprendí, si no me equivoco, de Brian Tracy, que él decía, muchas personas fallan en lo básico, que es la planificación. Ok,
esto es lo que quiero hacer, ¿qué pasos tengo que dar? Ujú. La gente quiere algo, tienen un deseo, yo quiero ser rentable. Sí. Ajá, ¿qué tienes que hacer para lograrlo? ¿Cuáles son los pasos que tienes que dar? Ujú. Vamos a ser más claros, vamos a ser más precisos. Establece metas, establece números. Mira, una de las cosas que yo me doy cuenta en esta industria es que la gran mayoría quiere rentabilidad, pero no se educan. Sí. No saben, y yo sé que no saben, porque muchas veces yo les pregunto, ¿tú sabes cómo funciona el mercado? ¿Cómo tú haces dinero si estás shorteando, si estás vendiendo? Ajá. La acción está bajando. Claro. ¿Y cómo tú estás generando dinero? No saben. Entonces, no saben ni lo que están, dónde están metidos. Exacto. Y la falta de educación y un deseo, no, yo siempre lo digo, si tú tienes un deseo y no tienes un plan, bueno, eso es un sueño, eso es como uno dice, es algo que es intangible, Claro. ¿sabes? Efímero. Sí. So, es difícil de alcanzar, pero cuando ya tú empiezas a crear planes definidos, ok, lo primero que tengo que hacer, voy a educarme en esto. Exacto. Número 2, vamos a establecer un plan de ejecución. Número 3, voy a trabajar hábitos que me ayuden a fortalecer el carácter que yo necesito para poder lograr la rentabilidad. Ujú. Número 2, voy a llevar journal, voy a llevar mis KPIs, voy a llevar mis números. Quiero desarrollar una habilidad fuerte para que a su vez esta habilidad fuerte me dé una confianza Sí. y tener una mejor psicología. Buena habilidad va a desarrollar una buena psicología. Desde luego. Y muchas veces el proceso de aprender a veces se vuelven dependientes del mentor o del curso. Porque me pasa mucho, o lo veo mucho que, digamos, tú estás enseñándole a alguien o capacitas en lo que haces y siempre está la expectativa de quiero aprender o quiero simplemente esperar sus análisis para lanzarme. Y aún así cuando se le da todo, les da miedo ejecutar porque simplemente no hay nada testeado, no hay data. No hay data. Sí. Te pongo el ejemplo en mi caso con Burn. Yo hago parte del campus y ahorita de parte del equipo. Pero claramente en su comunidad hay muchos alumnos. Y creo que lo que la mayoría espera son los análisis de Burn los fines de semana. ¿Sí? Es como que necesito que él, si él me lo dice, Lo eso hago, es. sí. Y muchas veces, o sea, el mensaje es, así operamos, estas son nuestras herramientas, ese es el paso a paso, tienes sesiones prácticas, pero aún así la gente es dependiente Sí. de lo que él diga. Y no debería ser así, porque al final queremos ser independientes, 100%. ¿sí? Aprender, tener una estructura, un plan, como tú lo dices, que hay que tenerla, porque muchas veces no hay esa ruta. Pues listo, ya aprendes la habilidad, ¿qué sigue? ¿Cierto? Exacto. Ok, ahora me quiero fondear. ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Qué mercado me sale mejor? Sí, me conviene, exacto. Si no tienes KPIs o, digamos, métricas que te envían, es muy difícil esto, 100%. ¿cierto? Y bueno, ya entendiendo esto, ¿qué sucedió en la cárcel? He escuchado que ahí te encontraste con Dios. Oh, Y sí. eso, Ese fue el principio de todo. ajá, Es algo loco porque mucha gente encuentra a Dios en la iglesia. sí, Yo encontré a Dios en un castigo, en una segregación. Yo estaba castigado 23 y 1. Estaba 23 horas encerrado. Tenía 1 hora para bañarme y estirar un poquito las piernas. Era un castigo, una regla 9. Eso es que básicamente pues, todo el mundo lo segregan ujú, y solamente me permitían un libro y fue la Biblia. wow, O sea, no me permitían más nada. Honestamente, pues, sí, yo vengo de familia. Puertorriqueños somos católicos, ¿sabes? sí, Cristianos de por sí, culturalmente. sí, 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 Pero de parte de mi familia y mi papá son santeros. ujú, Yo me crié entre lo que escuchar a los cristianos, escuchar a los santeros, ajá, pero nunca bien metido en nada. Entonces, en ese momento yo como que no me quedó de otra para poder pasar el tiempo que leer la Biblia. ujú, Y mientras leía la Biblia pasó algo bien loco y es que yo empecé a verme a mí distinto. Yo empecé a visualizarme a mí distinto. Yo me metí duro en la ujú, Biblia. claro, Yo no encontré una religión, yo encontré a Dios. exacto, Yo, de hecho, yo no me considero de ninguna religión, pero sí creo en Dios. exacto, Y mano, eso lo cambió todo, porque si ahí dice que yo soy hijo de Dios y Dios es el rey, yo soy realeza. So, ya ese pensamiento de yo soy una basura, yo soy un delincuente,
esto es lo que a mí me tocó, desaparece automáticamente. Claro. No, yo no soy eso. Yo nací para la grandeza. Así es. Yo soy hijo de un rey, soy realeza. Yo creo también mucho eso, soy partidario de lo que tú piensas. Eh, no me considero religioso, considero que Dios es, o en contrario, es un estilo de vida diferente. 100%. Creo que la religión muchas veces se enfoca en juzgarte, o estás haciendo esto mal, pues, si estás haciendo algo negativo, todo te cae encima, y Dios no piensa así. De hecho, en tus momentos más vulnerables es cuando Él Real, aparece y te real. dice, yo estoy para apoyarte, yo no vine a juzgarte. Hay una parte en la Biblia que habla de la prostituta, la María Claro, Magdalena, y hay una frase que Jesús dice que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. O sea, todo el mundo 100%. pensaba en su momento, esta es una pecadora, esta está haciendo esto, vamos a acribillarla. Y él, siendo el Hijo de Dios, dice, ni yo la voy a juzgar. O sea, no, vete y no peques más. Entonces, ese encuentro con Dios creo que transforma. Sí, Y no lo quiero mostrar acá como que es la religión, no, encontrarse con Dios realmente te cambia la vida de una manera increíble. 100%. Vas a cometer errores, cometiste errores como todo ser Y humano comete errores, sí. y lo Uno seguiremos sigue. haciendo, pero con Él la cosa es diferente. Y 100%, creo de que verdad que cuando sí. su gracia está sobre ti, y sobre mí, y sobre nosotros, el mundo cambia. No sé, como que toda la esencia Real. de nuestra vida se transforma. Sí, de hecho, yo muestro a veces fotos mías antes, en el proceso, después te las voy a enseñar. Sí, sí, Y la gente me ve ahora y me dice, a ti te cambiaste el rostro. sí. A ti te cambiaste el... Entonces mucha gente decía, "Ay, tu ojo, tú te veías endemoniado, esos ojos negros, esos ojos de... Y como me ven ahora, es casi imposible pensar que estas dos personas son la misma persona. Sí. Y eso lo hizo Dios, realmente. Como te dije, en el momento en el que yo pude entender lo que era el propósito de Dios en mi vida, fue el momento que todo cambió. Ujú. Lo brutal es que fast forward 6 años, 7 años llevo fuera, 6 años llevo Ujú. fuera, todas las oraciones que yo le pedí fueron contestadas. Wow. Tengo una esposa, tengo un hijo, yo retiré a mi esposa, vivo de algo que me encanta hacer, Ujú. logré tener libertad financiera, o sea, todo lo que yo le había pedido a Dios, y yo no le había pedido eso específico, y yo solamente le dije, Dios mío, quiero ser feliz y Sí, quiero vivir una vida distinta y que te agrade. eso es. Y mano, fue como que todo. Una cosa brutal. Es increíble lo que Dios hace, ¿no? Yo creo que de mi perspectiva de vida ha sido un poco distinto. Yo lo conocí ya más joven y luego me volví la vida loca porque quería experimentar y luego volví. Siempre como El que proceso. en los procesos no hay nada más feo que sentirse vacío. Y cuando Él está ahí, eso, así sea la cosa más negativa, el proceso más difícil, Él lo hace más liviano. Y eso es Sí. increíble. Sinceramente que los invito a que lo prueben. Y si tú supieras que los traders necesitamos mucho esa parte Sí. espiritual. Y te voy a decir porque muchas veces en esto del desarrollo personal se tiene cierta ideología de que nosotros somos dioses. Sí. Nosotros controlamos, nosotros creamos nuestro destino, nosotros hacemos todo. O sea, tú estás, todo lo que tú... Y hasta cierto punto se entiende el mensaje, pero se puede transversar. Ujú. Y esto, lejos de ayudar al trader, lo que hace es que lo pone en un nivel de presión porque sabe que todo Ujú. Depende de Él. depende de él. Ujú. Cuando tú aprendes a confiar en Dios, en sus procesos y dejas ser moldeable. Sí. Porque eso es algo que le digo mucho a mis estudiantes. Y no tiene que ver con Dios, tiene que ver con el estudio, pero tienes que ser moldeable. Porque Claro. si yo te enseño algo y tú no lo aplicas disciplinadamente y no tienes resultados, no es mi culpa, Exacto. es tuya. Entonces, yo pienso que el mero hecho de tener este lado espiritual ayuda a uno a depositar tu confianza en algo más. Entonces, cuando tú, por ejemplo, desarrollas un sistema de trading, lo has probado, ya tienes data, tienes estadística para Sí. respaldar ese sistema, tú puedes poner tu confianza en él. Entonces van a haber días negativos que
es normal. Sí. La gente no le gusta perder en el es normal. Van Sí. a haber días que vamos a perder. Pero cuando tú entiendes todo lo que tú estás haciendo y confías en tu sistema, tú sencillamente aceptas la pérdida y mañana es otro día. Claro. Es que así es. O sea, no, eso no tiene mayor ciencia realmente. Real. O sea, creo que muy necesario toda esta combinación de cosas, la parte espiritual y el tema de entender que no soy yo, sino es Él y que me puede ayudar, pero también tengo que poner de mi parte, porque al igual, tener un mentor simplemente te va a dar como unos parámetros de qué hacer en base a la experiencia que tiene esa persona, pero si yo no pongo en la práctica, si yo no documento, si solo estoy esperando una señal, pues claramente esa es la gente que más batalla y eso lo vemos frecuentemente. La gente que más de pronto resultados tiene son aquellos que realmente se lo toman en serio y dicen, "Mira, esto va a ser el proceso y todo esto". Y algo que a mí me pasó curiosamente y digamos que lo aprendí del rey Salomón fue que cuando Dios le dice, bueno, pídeme lo que quieras, que él ya iba a tomar el reinado, él no le pidió dinero, él no le pidió cosas materiales, él le pidió sabiduría. Y eso fue algo que increíblemente Y Dios le trajo dio. todo lo demás. Trajo lo demás. Y yo siento que muchas personas deberían saber pedir, no pedir dinero. Mucha gente piensa en pedir la solución instantánea que te resuelve el problema quizás momentáneo, pero que a la vuelta de la esquina viene otro problema y no sabes cómo resolverlo. Entonces yo creo que pedir sabiduría es creo que algo que se puede pedir y que Dios te lo otorga. Porque a la final eso es lo que necesitamos en esto. 100%. Necesitamos De verdad que sí. sabiduría. ¿Cómo vas a tomar buenas decisiones de inversión? O cómo vamos a... Ahora, esto no quiere decir que no vas a cometer errores y vas a tomar malas decisiones. Muchas veces lo harás, pero tendrás la manera de salir de ello. Sí. Hablemos un poquito de cómo llegaste al trading, ya como tal. O sea, esa está bien interesante la historia porque yo entro al trading, yo empiezo por las cripto. Ajá. Empiezo por las cripto. Yo había leído un poquito sobre Elon Musk y sobre que había comprado Bitcoin, pero no sabía muchísimo. Sí. Y esto fue en la prisión. O sea, cuando yo salgo, yo veo, tengo una persona que conozco, estaba invirtiendo y me dice, mira, esto es lo que tienes que hacer. Tienes que unirte a esta comunidad que ellos enseñan. Y yo, pues mira, perfecto, me uní a la comunidad y bueno, real, aprendí de cripto. Y dentro de ese proceso de aprender de cripto, yo le pregunto al líder de la comunidad cómo se hacía dinero cuando hay un bear market, porque ya estábamos esperando un posible bear market en Bitcoin en ese momento. Y él me dice trading. No me enseñó, solamente me dijo la trading. Palabra. Y yo, ok, ahí fue que yo empecé a buscar sobre el tema. Algo que es bien impresionante es que yo digo que Dios ha puesto las personas correctas en el camino desde un principio, desde el comienzo. Una de las cosas, como te dije, yo aprendí en mi proceso que yo cometí el error de pasarme con gente negativa. Claro. Y adopté muchas de las conductas de ellos. Pues, en este caso, utilicé ese mismo principio, pero al revés. Empecé a pasarme con personas positivas. Aquí en Puerto Rico hacían, no sé si lo hacen todavía, el Crypto Monday. Ajá. Se unían todos estos muchachos, los millonarios de inversores de la X65, a hablar de cripto y hasta cierto punto enseñar. Ahí estaba yo con 20 pesos en el bolsillo, pero con una esperanza terrible. Quería solamente rodearme de esas personas. Ajá. Hablar con ellos, aprender de ellos. Y empecé a crear una red de networking de personas que estaban en el nivel que yo quería estar. Y dentro de ese proceso conozco a Javier. Y él, yo lo ayudé a él con algo de cripto porque él es una persona mayor, pero lleva 25 años tradeando. Wow. Una persona mayor, pero con mucha experiencia en trading de opciones y futuros. Y en este proceso, él me paga un curso de análisis técnico. Wow. So, ahí yo empiezo ahora yo empecé a entender las gráficas, entender lo que me decía. Fue un curso bien básico, pero alimentó el hambre. O sea, alimentó esas ganas de yo aprender esto. Y de ahí seguí estudiando y hasta que de cripto pasé a Forex, Sí. a futuro. Hago Forex y futuro. Sí. Ahora mismo. Wow. Y digamos que tú estuviste un tiempo trabajando muchos CFDs, ¿no? Fue lo primero que empezaste como CFDs. con las prop firms. ¿Cómo fue tu experiencia con este primero? Pues
Pues realmente mi experiencia fue buena, fue un game changer. La realidad es que gracias a los prop firms yo logré lo que yo he logrado. Claro. Obviamente pues todos sabemos el debacle que hubo una vez cayó ¿cómo era? My Forex Fund. My Forex Fund. Ajá. De eso me deben dinero. Me deben. Pero realmente la herramienta fue algo extremadamente poderoso porque yo empecé a tradear con capital propio. Okay. Y se generaba, pero el riesgo que yo tenía, como eran cuentas pequeñas, el riesgo que tenía que tomar era alto y lo que generaba era poco. Sí. Entonces, cuando yo descubro esta herramienta, ahí fue como que todo cambió. Uh-huh. Porque entonces puedo arriesgar poco y tengo la capacidad de ganar mucho. Claro. Entonces, me enfoqué en aprender cómo funcionaban, cómo las reglas y cómo yo podía desarrollar un sistema de trading alrededor de estas reglas para poder sacarle una rentabilidad. Y ahí fue donde todo cambió, mano. Estuve fondeado con Forex Funds, con FTMO también. Sí, sí. Y con The Founders Trader al final estuve trabajando con ellos también. Sí. Subiste un tiempo con ellos trabajando. Sí. Claro. Esa fue mi experiencia con CFDs. Uh-huh. Hasta que pasó el nombrable caída de My Forex Funds. Sí, claro. Eso ya, digamos que sobre todo en tu caso que eres puertorriqueño y puedes decir que ciudadano americano. A nosotros nos afectó. Eso porque FTMO dejó de dar servicio a los ciudadanos. Uh-huh. Funded Next también dejó de dar servicio a los ciudadanos. No teníamos acceso a MetaTrader, que era la plataforma principal en ese momento. Y fue como que, ok, ¿qué hacemos ahora? Lo bueno es que ya yo venía como sospechándomela, porque había ciertas cositas, empecé a ver esto de que no estaban aprobando los pagos, y empecé a investigar sobre futuro. Sí. Y ahí como que pues pude vaquearme, pues, ok, no pasa nada, aquí hay otro mercado, seguimos. La habilidad está. Sí, total. Cuestión de adaptarse. Yo creo también que uno puede adaptarse y hay mercados que le gustarán a unos más que otros, pero creo que todo mercado es operable. 100%. Desde que tú lo comprendas y sepas cómo se mueve, creo que se puede operar. Y hasta bueno diversificar. Sí. A mí me gusta eso, poder tener cierto dinero que genero de futuros y cierto que genero los CFD. Me gustaría en algún momento aprender opciones. Sí. Pero todavía eso no ha llegado, pero claro, me encantaría. Es muy interesante. Yo creo que el mercado es demasiado grande. Hay muchas opciones, muchas maneras de hacerlo. Y yo creo que no hay un mercado mejor que otro. Simplemente es... 100%. En todos hay oportunidad. Ya entrando, digamos, al tema de tu estrategia, antes de hablar de pronto de cómo te dio en futuros y eso. ¿Cómo es tu estrategia de trading? Mi estrategia es... Para muchas personas pudiera parecer complicada. Yo digo que es extremadamente simple, pero obviamente la simplicidad se desarrolló con la práctica. Claro. Mi estrategia es basada en estructura, teoría de DAO, algo bien básico, y liquidez. Okay. Yo espero mitigaciones de zonas de liquidez y en base a la estructura tomo operaciones con la tendencia. Yeah. Algo bien sencillo, pero efectivo. Claro. Efectivo. So, es una estrategia que no la desarrollé rápido. Pues yo estuve como que yo brinqué de estrategia en estrategia, lo que como que encontraba algo, utilicé indicadores, que no tengo nada en contra, pero fue todo lo que mi proceso hasta que en esto como que pude entender el porqué de lo que estaba pasando y eso pues aumentó. Cuando yo entendí el mercado, cómo funcionaba sus ciclos, el mercado es bien cíclico. Sí. O sea, puedo hablar de la estacionalidad y cómo esa data tú la puedes utilizar a tu favor. Ahí fue donde yo empecé a desarrollar esta estrategia que es bien basada en lo que es la data. Sí. Y ahí fue, hermano, el clic que yo siento que me hacía falta. Entonces usas estacionalidad. Sí. ¿Qué otra data te llama la atención o qué otra data? Utilizo mucho los reportes del COT. Oh, súper bien. Los reportes del COT también me dan mucha información en base a cómo está posicionado los comerciales y los no comerciales y yo buscar, ¿verdad?, cómo posicionar, cómo eso entra en contexto con lo que yo estoy analizando en la estructura del mercado. Sí. Porque utiliza la data y aplica el contexto del mercado. Y cuando todo se alinea, ¿sabes? Ya. Totalmente. Yo digo que el reporte COT es, dice Larry Williams una frase que me encanta. Eso lo aprendí de Burn, pero también con Larry complementé mucho.
y es que el reporte es el único reporte gratis que nos muestra los movimientos de las instituciones. Real. Es un reporte gratuito y Sí. tenemos una herramienta increíble a la mano y mucha gente no la No ve, lo utiliza. no la utiliza. Y es básicamente entender quiénes están en control del mercado, la tendencia muchas veces. Exacto. Yo les pongo en Medellín y en Bogotá, que hicimos evento presencial, les ponía el ejemplo del índice del dólar. Sus últimos 5 giros fueron muy notorios a raíz del COT, a raíz de la estacionalidad, Sí. a raíz de la valorización, que son cosas que usamos en campus. Y básicamente cuando no hay una señal de giro, simplemente es continuarla. O sea, Exacto. no hay, Exacto. no hay mucha ciencia ahí, pero la gente piensa que porque el precio ha subido mucho ya tienes que adivinar el giro. Sí, no va a bajar. No. No. Eso yo se lo digo mucho a mis muchachos, y especialmente con Nasdaq. Oh, En yeah. Nasdaq le encanta comprarse caro y seguir comprándose Sí, caro. O sea, totalmente. hasta que destruya a todos los Sí. vendedores. Porque los destruye. Yo siempre le digo, mano, el volumen te confirma la dirección Sí, sí, sí. y tú tienes que irte a favor de esa dirección. Total. Mira, esto una vez un estudiante mío lo dijo. No sé si lo habrá sacado de algún lado, pero me encantó. Él dijo, tú tienes que aprender a identificar la tendencia, porque hasta un mal setup a favor de la tendencia tiene mejores probabilidades que un buen setup en contra de la tendencia. Totalmente. Y yo, wow, es real. Tiene mucha verdad en eso. La verdad que sí. Yo lo veía también, por ejemplo, en el oro, que también lo operamos, lo analizamos. No ha dejado de subir. O sea, ha hecho un descuento ahorita, pero la gente está como con ese afán de, ya subió mucho, toca ya lanzarnos Sí. otra vez para abajo. El Nasdaq en esta temporada que estuvo de caída, ya ahorita vamos otra vez para Sí. arriba, pero toda esta temporada de caída, yo recuerdo que Burn la anunció gratuitamente en su canal y lo hemos visto mucho, la caída, y duró que desde finales de enero, si mal Sí, no por estoy, ahí. o principios por ahí de febrero para acá, en caída, y la gente ya va a girarse, ya va a girarse, ya va a girarse. Muerto. Y Trump hablando de tarifas, y muerto. Y ya luego que estás súper caído, entonces ya la gente empieza, no, eso no va a subir. Sí. Se va a caer todo. Y ahí es que Y ahí empieza a subir. Se exacto. posiciona. Siempre se compra el miedo. Tú que Se operas vende la futuros avaricia. mucho, y a mí me gusta analizarlos mucho y también los opero. Hay algo muy claro con los mercados de futuros y creo que la simplicidad que tiene su tendencia. Es un mercado alcista de por sí. Sí. O sea, sí vas a tener momentos de descuento, pero generalmente lo que yo veo mucho en traders de futuros, y pues me dirás si estoy en lo correcto o no, es que casi la mayoría de tus trades ganadores son compras. Son compras. Compra sin stop loss y no hagan eso. Compra sin stop loss y déjalo que pase 1 año, 2 años. No, es vacilón, pero es real. ¿Sí? Es real. Es un mercado, especialmente los índices. Los índices Sí, en son general. bien alcistas en general. Y a mí lo que me encanta de futuro es más bien el orden. Sí, Los cierres, sus aperturas, sus ciclos. Por ejemplo, la apertura de New York, Ujú. a las 9:30. Siempre eso hace algo que es bien cíclico, te crea un rango, open range breakout, eso Sí, sí, sí. es durísimo, ¿te entiendes? Es algo sencillo y el que lo logre entender bien es una estrategia súper dura. Es bien cíclico, repetitivo. totalmente. Tienes que aprender a entenderlo. Una vez tú lo entiendes, bueno, Sí. le va a sacar una ventaja. Y mencionabas lo de estacionalidad y creo que la estacionalidad, sobre todo en los índices, es muy Es bien fuerte. fuerte. Es bien fuerte. La preelección, poselección, es extremadamente fuerte. Exacto. Eso lo venimos hablando mucho y yo creo que aquí que estamos, 25 de abril 2025, finalizando el año, todos estos índices van a estar en las nubes. Sí. Las acciones y demás. Y eso creo que es como de librarnos en responsabilidad de que empiecen a buscar esos movimientos al alza. No recomendaría ya empezar a vender índices. Ahorita se viene un ciclo Sí. al menos de 2 meses de comportamiento alcista y pueden aprovechar muchísimo. O sea, hay mucha información hoy en día que yo noto a comparación de cuando empezamos que No. es Nosotros vivimos en la era dorada del totalmente. trading. ¿Sabe? El que quiera aprender a hacer trading, este es el momento. Sí. ¿Sabe? Este es el mejor momento en la historia. Nosotros que hemos estudiado esto y sabemos historia de traders duros como Peter Brand, Sí. Larry Williams, Sí. Jesse Livermore. Ajá. Ustedes saben el proceso que esa gente tenía que pasar, Durísimo. ¿sabes? Y nosotros tenemos todo ahí en bandeja de oro. Para contarte una experiencia de lo que aprendí de Larry, hay un libro que es muy bueno y él cuenta un poco sus inicios.
Y él dice que él empezó por allá, creo que fue en los 70, si mal no estoy, a operar. Y que por allá en el 73, 72 escuchó de algo como un reporte COT, pero que nadie en esa temporada lo usaba. Y a mí me parece que este tipo es súper inteligente porque agarrar ese reporte y empezar a estudiarlo durante años, y le tomó años, digamos que estudiarlo y aprenderlo, para luego dárnoslo a nosotros en esta Sí. época desmenuzado al punto de que Desmenuzado. te lo explica de una manera increíble y lo ha aplicado durante muchos años. Larry se ganó la Robbins Cup en el Sí. 86, su hija en el 97. Es algo loco, ¿no? Lo que ha hecho y este reporte creo que muchos lo tienen que comprender Sí. porque es una ayuda para muchas personas que les cuesta confiar en tendencias. Claro. ¿Sí? Digamos que en tu caso tu estrategia es mucha estructura. Hay mucha gente que dice yo también opero estructura, pero no desconfían mucho por Sí. muchos factores. Entonces estos reportes como que te dicen, mira, si están comprando los comerciales, ciñete a esta dirección porque eso es lo que es. Sí. Y eso ayuda bastante, digamos, en ese proceso. Y bueno, ya que te tocó obligado entrar a futuros porque ya CF se acabó. Y eso es una experiencia importante, ¿no? Porque se acaba eso y bueno, ¿qué hace uno? Sí. Sí, te tocó. Muchas veces nosotros nos tenemos que acoplar, como que ajustar a los cambios. A veces los cambios Adaptarnos. son incómodos, pero creo que me podrás decir en la actualidad que fue muy bueno. Yo pienso que uno de los superpoderes que nosotros como trader podemos desarrollar es el poder de adaptarnos. Sí, ¿Sabes? Tenemos que todo el tiempo estar adaptándonos porque número uno es un mercado cambiante. sí, Número dos, esto de los profimers es bastante nuevo, eso está en desarrollo. sí, Y, y, y van a haber cambios. sí. Y nosotros nos toca ser maleables con estos cambios y adaptarnos. Yo tengo una comunidad de trading, los Legends, Ujú. shout out a los Legends, están ahí mirando, yo lo sé que sí. En todo este proceso tuvimos todos que cambiar. O sea, Claro. tuvimos todos que adaptarnos. Y te digo la verdad, desde que hice la transición de Forex a Ujú. futuro, es cuando más casos de éxito tenía en mi comunidad. Yo tengo Wow. ahora mismo sobre 40, 50 trader funded. Tengo sobre 20, 20 y pico que están ya retirando consistentemente. Tengo uno que se retiró de Ujú. su trabajo y se dedica 100% al trading. Y, y algo loco porque al principio futuros le daba miedo a todos Sí, por los parámetros. sí, sí, sí. Y pienso que esos mismos parámetros obligaron a los traders a ser más profesionales. Ajá. Eso es algo que estoy notando también en muchas empresas, sobre todo basadas en Estados Unidos, que dan productos CFD, pero se han estado acoplando al tema de futuros. Vamos a ver si con Peer Pharma Futuro tenemos también esta adaptación, posiblemente, porque sí es un mercado muy bueno. Sí. ¿Cuánto has podido retirar desde que estás ahí? Ya obviamente sobrepasé esa cifra, pero este año, voy a hablar de este Sí. año nada más, llevo 320,000 de uno de mis portafolios. Wow. Yo tengo un portafolio de 10 cuentas de 300,000. Sí. A ese, en lo que va de año, le he sacado 320,000. Wow. Y de los otros portafolios, pues ahí vamos. Sí, claro. Este ha sido como el más... Ese es el más grande, pues son 10 cuentas. Y esto es yo digo, el hack que yo descubrí en futuro es que te permiten muchas cuentas. Entonces, no necesito buscar un palo grande. Yo, de hecho, mis retiros eran de $3,500 en un mes. Claro. So, $3,500 en una cuenta de 300,000, estamos hablando que así un por ciento y un Sí. chispitito más. Claro. 1.2%, Ajá. si acaso. Y ese 1.2%, pero multiplicado por 10 cuentas, Claro. ahí es donde viene, hermano, escalar. Yo me di cuenta que el truco de hacer buen dinero en esto no es aumentar mi riesgo, no es No. aumentar mi porcentaje, aumentar mi capital. Aumentar escalar Claro. cuentas. Y eso es lo que he hecho. Hablemos Ese es el plan. sobre eso, porque el riesgo es importante y yo noto mucho, obviamente, en las comunidades de trading, que ir por un 1%, por un 2% al mes, se ve como que con eso no voy a hacer nunca nada, pero creo que es una de las maneras en las que se mantiene uno más consistente, ¿no? Es que hay que estar la consistencia. Cuando tú miras los números de los hedge funds más importantes, ellos Sí. te promedian 22-25% anual, que eso es alrededor de un 2.5% al mes. Total. Entonces, tú estás viendo los profesionales, los duros,
te promedian eso, entonces tú quieres 80% mensual. O el No. 10%, sí. Y vamos a respetarnos. Claro, ¿Entiendes? claro, porque es que... No es sostenible. No, para nada. De hecho, Goldman Sachs, no recuerdo en qué año fue que... ellos todos los años, ellos tienen que reportar ingresos, ¿no? Y bueno, todo lo que hicieron durante el año. Partiendo un poco todas sus operaciones del año que te estoy hablando, no recuerdo exactamente cuál. Si tú pudieras ponerlo por parte de cuántos trades se fueron 1-1, cuántos trades 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, partiendo todo eso, llegamos a la conclusión de que la mayoría de ratios, riesgos, beneficios por las cuales iba Goldman Sachs, por ejemplo, era un 1-1. Eso era. Yeah. Obviamente exponían 50 millones de dólares y Claro, te iban por claro. 50, pero realmente cuando se escala capital, tú ya vas viendo que el tema del número de dinero es bueno, pero el porcentaje es lo que realmente te va a Ahí mantener está la clave. Y consciente. es lo que te va a dar consistencia, Total, longevidad. total. O sea, como uno dice, bueno, me hago un 1%, pero lo que tú dices, 10 cuentas o las que pueda tener diversificadas, pues sencillamente Exacto. eso es lo que hace y marca la diferencia en el trading. Y es algo que hasta yo lo he estado, como lo estábamos hablando antes de empezar la transmisión en vivo, que como que ha sido ese hack, Sí, ¿cierto? definitivo, definitivo. Y tu comunidad en general, pues lo ha aprovechado Sí, también. también. Lo hablaba justo con Austin en Tampa hace unos días atrás, justamente eso. Tuvieron que transicionarse a futuros, o sea, ni siquiera fue opcional, les tocó. Sí, tocó. Y a raíz de eso como que se han surgido muy buenos... hay traders en la actualidad que han hecho retiros increíbles. Estos Sí. días, Jade Cap hizo uno de 2 millones. 2,5 millones. Kyle, yeah. 2,5 millones. Esa es la misma compañía que dice las 150,000. So, gracias a su payout yo no voy a salir en las listas. Su payout fue increíble. Él tiene 20 cuentas. So, Ok. escaló al máximo. Maximum allocation. Máximo son 20. Sí, máximo Ok. son 20. Creo que si no me equivoco, él tiene 20 de 300. Ok. Eso mano, es extremadamente poderoso. Ese hombre hizo un retiro de 2 millones de dólares. That's life changing. Sí. Para cualquiera. Increíblemente, y es verificado porque muchos, obviamente, cuando se llegan a esas cifras dicen, eso es mentira, eso no se puede, pero es retiro verificado. Sí. O sea, se puede verificar, incluso él mostró la cuenta bancaria Sí, la del cuenta retiro. bancaria. Este tipo es, creo que de los que yo más admiro en inglés, americanos, Sí. es increíble lo que Sí, Jacob no, hace. de verdad que es otra cosa. Igual, algo que a mí me gusta mucho, al igual que Burn, mano, Burn es increíble. Burn es otra cosa. Burn lo considero mi amigo. Yo compartí con él Sí, aquí sí, en sí. Puerto Rico y él me enseñó mucho también. Yo aprendí mucho de Burn. Pero ellos dos me encantan porque si tú incluso miras sus redes sociales, no son personas flashy. No, Lo que son personas que todo lo que comparten es puro valor. sí. ¿Sabes? Yo, ¿verdad? Y esto es un poco controversial. Yo miro muchos trades que me enseñan mucho carro, esto, lo otro, y yo, ahí no es la vuelta. Creo Ahí no que, es la creo vuelta. que la gente se va a ir dando cuenta de eso, ¿no? Ya se está dando Ya cuenta. se está dando cuenta porque hay mucho trader que agarró fama a raíz de su vida Sí, el lujosa. lifestyle. Sí, el lifestyle vende mucho, ¿no? Obviamente. Pero cuando se pone a prueba, que eventualmente es de que tú te sientes con alguien o que escuches a alguien como un Burn que te habla antes de que sucedan las cosas, yo me siento orgulloso de pertenecer Yeah. a su equipo y yo soy el único mentor latino Qué con brutal, te ellos. felicito. Gracias. Y ha sido un reto, porque es tener que estar a la altura, lo que A ese tú hablabas nivel, ahorita, exacto. rodearte de gente exitosa, se te va a pegar. Si tú te estás rodeando de gente negativa, se te pega lo negativo. Si te rodeas de Yeah. gente exitosa como lo es Burn, como lo es el equipo de mentores y todo el mundo en el campus, eventualmente te potencialice y llegas a otro nivel. Y eso es lo que estamos haciendo, de hecho, en esta gira, compartiendo con traders como tú, como Nathan, como muchos otros que están logrando cosas increíbles que para hace unos años atrás no se escuchaba mucho de Sí. retiros tan grandes. Creo que hasta ahorita es el primer retiro más grande que he escuchado de una prop firm de alguien. 2.5 millones de dólares fue exactamente lo que Sí. retiró Kyle. Y gente, es muy posible de que uno se... Y algo que mucha gente dice, no, enfóquense en tradear capital propio. Y yo digo, mira, tradear capital propio no es malo. No. Es bueno, es bueno.
pero tú tienes el 100% del riesgo. Sí. O sea, las probabilidades de que tú la quemes están ahí. Entonces, digamos, un ejemplo hipotético, mi estrategia, yo busco como target un 3%, 2%, 2.5% al mes. Entonces, yo deposito $100,000 ahora en una cuenta de banco, en una cuenta de trading, perdón. Y hago mis 2.5% al mes, yo me gané $2,000. Sí. Yo invertí alrededor de $800 en las 10 cuentas que yo tengo y le saqué 320,000. 800 es mi único riesgo. Si yo pierdo las 10 cuentas ahora mismo, mi único riesgo fueron $800 versus 320,000 que ya están en mi cuenta de banco. ¿Entiendes? Claro. El riesgo-beneficio es absurdo, ¿sabes? Eso es lo que llaman riesgo asimétrico. Sí. Eso hace sentido. Total. So, lejos de ser, pero es que tienen muchas reglas con la propia, tú puedes, que la propia puede sobreapalancarte. Eso va a ser longevo, va a ser sostenible. Yo siento que es peligroso. Y yo creo que las prop firms en general, muchos hablarán negativo de todo. Ahorita, digamos, tú que lo has hecho con Apex, Bitfarm que está haciendo un buen trabajo, entre otras que también hemos compartido con varias. Y hoy en día muchas empresas han cambiado o han visto, digamos, el espejo de errores que hicieron otras y están evitando eso. Sí. Pero pese a la crítica y todo eso, creo que las prop firm es necesario para los traders. Sí. ¿Sí? Creo que de pronto a ti te han caído críticas a uno por hablar de empresas de fondeo, pero en la actualidad es la mejor manera de uno apalancarse. Es una herramienta poderosa. Y yo pienso que si tú tienes una herramienta así, en vez de ser tan testarudo y buscar el culpable en todo, porque, mano, esto, ¿verdad? Y lo digo con mucho respeto, lo digo con mucho amor, lo digo, ¿verdad? Sé que a gente lo pueda sentir, pero mucha gente critica a las compañías de fondeo cuando la única razón de que tú no estás teniendo éxito no son las reglas, eres tú. Sí. Es tu disciplina. Es que no sabes manejar el riesgo. Porque entonces, como hay personas que sí cobran. Claro. Y no todos son influencers. Hay mucha gente que hace pedidos que no le importa ni tener redes sociales. Total. Entonces, es sencillamente, si hay una regla, síguela. Exacto. Ya está. Adáptate a ella, porque claramente hay muchas que, por ejemplo, con Pitfarm se hablaba hace poco sobre el tema de las coberturas y los grupos de coberturas y haciendo trampas de cierta manera. Sí. Digamos que James habla de que si él lo permitía y llegaban a un retiro tenía que cumplir porque su sistema estaba débil, digamos, para permitirlo. Y para él, hablando de ética, es como que si mi sistema te lo permitió, es mi error. ¿Sí? Sí. Pero ya detectando el problema, quieren evitar ese tipo de comportamientos. Sí, y hay mucho trader gambler. Sí. ¿Sí? Y esos trader gamblers no son negocio muchas veces para las empresas. Y dañan para los buenos traders. De hecho, ha dañado mucho el tema de que las empresas ya se pongan más exigentes, más precavidas, más eso. Los niveles de riesgo, por ejemplo, el trailing threshold, que eso es algo que todo el mundo odia de Apex. Yo pienso que en parte está hecho para eso mismo. Claro. Evitar el hedging, las coberturas. Y cuando lo hacen en grupo más, y más una compañía que te permite tanta escalabilidad. Sí, total. Para mí no fue fácil. Yo quemé un montón de cuentas antes de lograr lo que yo logré, porque yo no me adaptaba al principio a ese trading threshold. Cuando migraste a futuro, ¿sí? Sí, a mí se me hizo bien. El trailing threshold de, por ejemplo, el EOD, que es End of the Day, como Top Step y Mayfair Futures, es un poquito más fácil. Pero el de Apex, que es live, ¿sabes? Él te sigue durante el trade. Ese que es complicado. ¿Y cómo haces tú para trabajarlo, mejor dicho? Número uno, entendiendo, esto va a sonar... de hecho, voy a soltar aquí unos códigos, aquí va a salir unos palfondeos con Apex. Número uno, no vale la pena arriesgar muy poco para crear la almohadilla al principio, porque en Apex te sigue el trailing threshold life hasta que tú cumples el target. So, yo voy a ir con un riesgo que me permita ser longevo, pero también me permita crecer. Claro. Otra cosa es, no buscaba trades 1-3, 1-4, 1-1, 1-2. Otra cosa fue el manejo de riesgo. Yo no lo utilizaba en base a al balance de la cuenta, lo utilizaba en el threshold. So, si mi límite es 7,500 y yo veía que tenía un trade que subió y estoy ganando $1,500 y bajó 500, yo cerraba. Claro. Cerró que aseguré 1,000.
Después vire y se dio. No me importa. No importa. Porque claro, te afecta obviamente. Porque si se va a break even, Ya. mi balance se queda intacto, pero mi threshold perdió $1,000. Que es como tu drawdown, ¿cierto? El Sí. máximo. Ok. Entonces, pues, yo siempre me enfoqué en cuidar eso, el trading. Y ahí lo pasé ya una vez en Funded. En Funded cambia las reglas. En Funded tú haces la almohadilla y te deja de seguir. Ok. So, ahí sí cambia el riesgo. Voy con poquito riesgo, hago la almohadilla. Una vez hago la almohadilla, poquito a poquito voy escalando. Ok. ¿Y cuánto arriesgas normalmente en pruebas tú? ¿Cómo? ¿Cuánto arriesgas normalmente por trade en una prueba? Ok, por trade, aproximadamente 0.15, 0.25% es lo que yo entiendo que es cómodo en una cuenta de 300. Fíjate eso, ¿no? Que mucha gente está acostumbrada al 1% de riesgo, 2% de Sí, riesgo. no, y esos Y riesgos eso bien es pequeñitos. súper... Bueno, en los CFDs digamos que es más tolerable porque tienes un drawdown estático. En futuro sí es un poco más complejo irte tan Sí, no, arriesgado. en futuro no No te eso sirve. no es sostenible. Tú no puedes, yo diría que lo máximo en futuro es 0.5, 0.75 Y eso siendo... como mucho. Y eso es que tienes que tener una precisión. Tu win rate tiene que estar bien establecido. Es mejor ¿sabes? 0.25. Pero yo diría que el sweet spot está entre 0.15 y 0.33. Es un riesgo que te permite crecer, te permite tomar varios trades, tener una rachita perdedora, Claro. ¿verdad? Nosotros en el campus, Burn salió con el Instant Fund. Yo tengo una de 360,000 que nos otorgó. Y lo mismo, el riesgo es mínimo para una cuenta tan grande, ¿no? Cualquiera se iría loco porque... Pero es más o menos algo así parecido, un drawdown máximo no tan grande, no tan amplio. Sin embargo, hay gente que se va de riesgosa y tiene a veces suerte. Tengo un alumno que le hizo $30,000 en cuestión de una semana. Pero al otro día La quemó. perdió como 13,000 y le quedó algo de balance. Y ahí fue cuando entró a sesiones uno a uno conmigo y le dije, quieto. Deja el buffer, retira si quieres 7,000 y vete pagando, recupera tu inversión, porque no son baratas las cuentas. Muchos quieren ya de una vez que lancen al público, pero tiene su esquema, porque pues para Burn ante todo es la transparencia y es que la gente realmente opere. Sí, porque imagínate soltarle capital instantáneo a todo el mundo, Sí, no. eso no es tan fácil o no tan bueno. Entonces estamos en eso y creo que las empresas se van a ir adaptando. Sí, ¿sí? 100%. Y la gente va comprendiendo eso mismo, que no necesitas arriesgar la casa entera, sino más bien diversificar muchas veces entre varias cuentas y es un poco más tranquilo también, ¿no? Sí. Como que el tema mental de, Te da paz. sí, Vas a tener con mucha más paz. tú arriesgas un trade 0.25, ponle de una cuenta de 300 y no te representa una pérdida de números tan significativa. Entonces, eso es lo que tú dices es muy importante, la tranquilidad. Creo que eso ha sido una conversación muy Total, me interesante. encantó de verdad. ¿Qué consejo le darías a aquellas personas que están comenzando en este mundo del trading? Ya hemos hablado de, obviamente, tener un plan, tener esto, pero ¿qué consejo le darías a alguien que de pronto esté interesado en aprender, que no sepa de pronto nada? Y aquellas personas que ya llevan bastante tiempo y todavía están ahí como con esas ganas de hacer batalla. Nuevamente vuelvo a ser controversial. Al que no sabe nadie está empezando, primero no siga influencers. Ajá. No siga a nadie de redes sociales. Si es o muy joven o enseña muchos carros, no lo siga. Ujú. ¿Sabes? Eso es un vendehumo full. Total. Y no vas a aprender, no te vas a desarrollar y te vas a terminar frustrando. Ujú. Enfócate en desarrollar una buena habilidad, conocimiento, estudia, dedícale tiempo. Tú quieres esto, Ujú. esto es una profesión como cualquier otra, tienes que dedicarle tiempo, tienes Sí. que dedicarle mucha disciplina y crear hábitos. A los que ya están, llevan tiempito y todavía no han podido ver resultados, yo pienso que lo más importante es empezar a entender tu estadística, tus métricas, tu data. En el momento en el que tú empiezas a entender tu data y tu estadística, vas a empezar a ver dónde están los flaws en tu estrategia. Claro. Y ahí vas a poder corregir y, ¿verdad? Definitivamente vas a tener un resultado. Claro que sí. Creo que la data es lo más aburrido. Llevar Y una ese es bitácora el trading. es lo más aburrido, pero es lo que realmente te salva la patria. 100%. Bueno, Abraham, pues muchas gracias por tu tiempo. Ha sido un Gracias. gustazo
charlar el día de hoy. Tenemos todavía un evento hoy acá en Puerto Rico, compartir con traders de acá de la isla. Entonces yo creo que va a estar excelente. Van a ver algunos clips y algunos videos de contenido ahí en redes. ¿Cómo son tus redes sociales para que te sigan? AB Legend NQ, pueden buscarme en Instagram y en YouTube como Blockchain Legends TV. Ok, listo. Igual vamos a dejar en la descripción de este video tus redes sociales. Síganlo. Tiene mucho valor por compartir. Gracias. Y de nuevo, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad. Dios les bendiga a todos. Chao, chao.